Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 4 de enero de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. En el primer día hábil bursátil en Chile del año, el dólar cerró en 861,90, subiendo 10 pesos, impulsado por el upside del 1% del dólar index, una medición del dólar frente a la canasta de monedas de sus principales socios comerciales en el mundo, conocido básicamente como el dólar en sus cotizaciones en general. El IPSA cayó fuerte ayer un 2,38%, cerrando en 5.136 puntos, corrigiendo luego el excelente año 2022 que mostraron las acciones locales con alza aproximadamente del 22%. En ese sentido, Itaú Tosca Chile Equity, nuestra recomendación de acciones locales, un fondo de acciones locales, rentó aproximadamente un 30% por sobre el 22% de retorno que obtuvo el índice, de manera que sigue siendo nuestra recomendación de inversión para 2023 para acciones locales y tuvo un excelente retorno durante el año pasado. El cobre cerró en 3,80, prácticamente sin variaciones el día de ayer, subiendo un 0,04%. Recordemos que ayer también conocimos el IMASEC en Chile, que marcó para el mes de noviembre de 2022 una caída del 2,5%, se esperaba una caída del 2,2%, de manera que fue una cifra peor a la que esperaba el mercado. Descenso del IMASEC o contracción del IMASEC por tercer mes consecutivo, junto con sus mediciones de septiembre y octubre. En ese sentido, si bien económicamente una pésima noticia para el mercado de renta fija, puede ser una buena noticia porque una menor actividad económica y una menor presión inflacionaria, y esa menor presión inflacionaria lleva a que el Banco Central disminuya la tasa de política monetaria y comience ya el proceso de normalización monetaria anunciado hace algunas reuniones atrás. Esa caída en la tasa de política monetaria básicamente genera ganancias de capital y es parte de nuestra recomendación de inversión para 2023. Renta fija local que tuvo un muy buen retorno durante el año 2022, aproximadamente un 12% de retorno Itaú Dinámico. Algunos fondos más largos y de más riesgo llegaron al 15%, otros fondos más cortos cerca del 10%, en general superando el retorno de los depósitos a plazo nominales. Sigue siendo una estrategia de inversión para nosotros muy recomendada y por supuesto personalizada a cada uno de nuestros clientes. Si nos vamos al mercado el día de hoy, tenemos al dólar peso cotizando en 856,40. Durante el día ha estado bastante cercano al soporte clave que tiene el dólar en 850, precios que ha respetado aproximadamente desde mediados del 2022. Si es que vemos una caída del soporte 850, creemos se activaría fuerte una fuerza vendedora que podría llevar al dólar a un rango de precios cercano a 825-830. ¿De qué depende esto? Claramente que vayan ocurriendo noticias que sean bajistas para el dólar en el mundo o alcistas para el cobre. Recordemos que la relación es inversa, si es que sube el cobre tiende a bajar el dólar peso y viceversa. El cobre cotiza en $3,74 por libra de cobre, cayendo hoy día un 0,5%. El dólar index marca hasta ahora en nuestra pantalla 103,70, también muy cercano a un soporte, a un piso de 103,30. Si es que hay una ruptura de 103,30 en el dólar index, el dólar en el mundo, este podría llegar a cotizar a 101,3 y eso ser un driver bajista para el dólar en Chile. Vamos a ver qué ocurre según el calendario de noticias. Las acciones locales marcan a esta hora un leve aumento del 0,6% después de un pésimo primer día del año ayer, que como decíamos cayó un 2,38%. La acción que más sube es Camanchaca, que sube un 3,22%. Maciza es la que más cae, cayendo un 4%, y la más transada es Sokimich-Pay, que sube un 1,9%. Si nos vamos a los índices bursátiles de Estados Unidos, ayer tuvimos un mal comienzo de año. El Dow Jones cayó un 0,03%, el S&P abajo un 0,4% y el Nasdaq un 0,76%. En un año donde claramente la atención está puesta en los datos inflacionarios y de actividad en Estados Unidos, y dependiendo de eso el manejo de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Recordemos que el manejo de tasa de política monetaria lo que produce es finalmente un sacrificio de crecimiento, dado que se aumenta el costo del dinero para poder controlar la inflación. Ese fue el gran problema que tuvieron los mercados durante el año 2022, que produjo básicamente 4 alzas consecutivas de 75 puntos base y una última de 50 puntos base en la última reunión del 14 de diciembre. Una política muy agresiva en cuanto a velocidad de alza de tasas, la más alta en 40 años, y eso produjo
caída en los mercados de renta variable aproximadamente el 20%, de renta fija entre el 13 y el 15%, y en carteras balanceadas uno de los peores años desde aproximadamente 1960. De manera que a medida que el manejo de tasa de política monetaria se vaya controlando en Estados Unidos y vaya pausándose y orientándose hacia una normalización de tasa de política monetaria, debiésemos ver un repunte en las acciones y en la renta fija en Estados Unidos, y eso claramente verse reflejado en ganancias de capital para las estrategias de inversión que estén en ese mercado. Si nos vamos al calendario de noticias, tenemos principalmente una semana que ha sido marcada por la entrega de lecturas de PMI. PMI o índice de gerentes de compra son indicadores que a través de encuestas que se hacen a los gerentes de compra de las principales empresas, tanto de sectores manufactureros como de servicios en distintas economías alrededor del mundo, nos dan una idea de si ese sector va a estar en el futuro en expansión, es decir, marca por arriba de 50 puntos, o en contracción, marca por abajo de 50 puntos. Estas lecturas comenzaron el día viernes de la semana pasada, con China en general, con los PMI medidos por el gobierno en sector de contracción, tanto manufactura como servicios, y el PMI que hay China, un PMI de elaboración privada, también del sector manufacturero en contracción para China. Eso es importante, puesto que cambios en estas mediciones pueden generar cambios en el precio del cobre, y esto influir en las cotizaciones del dólar en Chile. Si nos vamos al día lunes, tuvimos lecturas de índices de gerentes de compra del sector manufacturero en Europa, en general todos por debajo de 50 puntos, en línea con lo que esperaba el mercado. Es decir, todavía no hay un repunte del sector manufacturero en Europa ni en China de manera marcada, o a lo menos expectativas de que esto ocurra en el corto plazo. Ayer datos relevantes, como dijimos, caía en la inflación en Alemania en su medición anual al mes de diciembre, se esperaba un 9.1%, marcó un 8.6%, lo cual es por supuesto una buena noticia para Europa y el mundo. Hoy día tuvimos PMI de servicios en Europa que marcan por sobre lo esperado, pero todavía en zona de contracción, es decir, de a poco va mejorando la percepción del sector de servicios y del futuro de este para Europa en general. Otro dato importante, inflación en Francia, por debajo de lo esperado, al igual que ayer en Alemania. Respecto a Estados Unidos, a las 12 del día vamos a conocer el PMI manufacturero, encuestas de ofertas de trabajo y por sobre todo las actas de la última reunión de la Reserva Federal el día 14 de diciembre. Desde ahí podríamos obtener información respecto a el manejo futuro de la tasa de política monetaria por parte de Estados Unidos, y eso provocar algunos cambios si es que se anuncia una última alza en la próxima reunión o un techo eventualmente. Cualquier comentario respecto a tasa de política monetaria que haya en esas actas va a crear probablemente movimiento en el mercado. Si son a favor de una normalización de tasa de política monetaria, es decir, una disminución en la velocidad de alza o cualquier dato en ese sentido, podríamos ver, como decíamos antes, ruptura del dólar index, impulsar al dólar también en Chile hacia abajo, y por supuesto alzas en los índices de renta variable en el mundo, especialmente los de Estados Unidos. Y por último, los futuros de Estados Unidos hoy día muestran una apertura en Wall Street positiva. El Dow Jones marca avances del 0.4, el S&P 500 del 0.55 y el Nasdaq del 0.74 según la cotización de sus futuros. En Asia, la jornada fue negativa para el Nikkei 225, cayó en 1.45, muy positiva para el Hansen de Hong Kong, subiendo un 3.22, y el índice de Shanghai en terreno positivo también subiendo un 0.22%. Por último, Europa muestra al DAX alemán subiendo fuerte un 1.93%, al Eurostock 600 subiendo un 1.3%, y a Francia, Milán, Madrid y Londres en terreno positivo también, exceptuando Londres, las tres mencionadas por sobre el 1.5% de retorno el día de hoy. Europa de muy buen ánimo en cuanto a cotizaciones bursátiles, dado la buena lectura de los PMI de servicios y de la caída en la inflación en Francia y en Alemania. Que estén muy bien, nos encontramos mañana. Que tengan un excelente día. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.